Hola, soy Abel, investigador de doctorado en la Universidad de Kioto, queriendo mostrarte que la ciencia es política, y hoy este es mi resumen de aprendizajes de la semana, sobre las cosas que investigo: socioecología, sistemas agroalimenticios y la metaciencia. Y también te comparto otras lecciones personales de la vida. Bueno, comencemos con socioecología, la interacción entre sistemas humanos y ecológicos. Esta semana no hay nada demasiado interesante. Tenemos, por ejemplo, un estudio sobre canales mostrando que los canales refrescan el ambiente a sus alrededores. Nada realmente sorprendente, pero no obstante lecciones que ayudan al diseño urbano. Luego, en realidad, lo más importante que tenemos son actualizaciones sobre la situación del Ébola en la República Democrática del Congo. La situación ya desde el comienzo viene siendo un poco desastrosa, un poco caótica. Pero no obstante, esto es un fantástico caso para entender las interacciones entre políticas públicas y el funcionamiento de experimentos clínicos de la ciencia médica. Para resumirte la situación, ahora lo que está matando a la gente es el Ebola bundibugyo, y no hay una vacuna para este tipo específico de Ebola. Pero hay una vacuna para otro tipo de Ebola, para el Ebola Zaire, que es el que había causado muchos de los brotes en el pasado. Al principio del brote, o más bien cuando recién se detectó, se pensaba que no tenía sentido usar esa vacuna del Zaire porque no había evidencia de que funcionara con el bundibugyo. Son dos tipos distintos. Pero recientemente ha aparecido evidencia mostrando que puede que en realidad sirva. Han salido experimentos en tubos de ensayos, en hurones y en monos que muestran que la vacuna del Zaire protege contra el bundibugyo. Entonces, con estos resultados, y dado lo catastrófica que está siendo la situación, la Organización Mundial de la Salud ha decidido probarla. Van a hacer un ensayo, un experimento clínico. O sea, le van a dar la vacuna a un grupo de gente, a otro grupo de gente le darán un placebo y verán qué pasa. El problema aquí es que el gobierno de la República Democrática del Congo se loqueó cuando escuchó esto, se emocionó y dijeron que van a disparar vacunas por izquierda y por derecha. Sí, izquierda-derecha. Pero el problema es que, obvio, si todo el mundo la recibe, entonces ya no se va a poder ver la diferencia entre los que la tomaron y los que tomaron el placebo. Va a complicar las condiciones del estudio. Y luego hay otro problema, y es que científicos de Oxford ya están cerca de estar listos para probar vacunas que están desarrollando en la República Democrática del Congo. Y obviamente, si ya hay un grupo de gente que ha recibido esta primera vacuna, si luego el gobierno decide expandirla y dársela a más gente, entonces va a ser más difícil que estos investigadores, que estos científicos de Oxford hagan sus experimentos, porque va a ser más difícil decir si lo que realmente ayudó a la gente es esta nueva vacuna que están desarrollando o si fue esta vacuna que ya se dio a todo el mundo. Y luego, encima de eso, hay un problema ético. Cuando haces un experimento, pues hay gente a la que no le das la vacuna, les das un placebo. Necesitas eso para hacer la comparación, para ver si funciona o no. Pero esto significa que a este grupo de control, a los que les das el placebo, pues si la vacuna sirve, a ellos les estarías negando algo que les podría salvar la vida. Pero al mismo tiempo, es muy difícil saber si se hizo ese sacrificio humano sin hacerlo en primer lugar y ver los resultados del estudio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Se debería probar la vacuna del Zaire, pero eso podría significar sacrificar a gente que tome el placebo. ¿Y para qué? Si hay un mejor candidato de vacuna que ya se está desarrollando por Oxford. O más bien sería mejor probar estas distintas alternativas y tener una variedad de opciones. Aunque eso complicaría más las condiciones sociales en que se hace el estudio y se prueban estas vacunas. Y encima de eso está el problema de la comunicación con la población. Si el gobierno de la República Democrática del Congo se aloca y da vacunas antes de que estén probadas y luego estas vacunas no funcionan, obviamente la gente va a perder confianza en la vacuna, va a perder confianza en estas instituciones, van a rechazar otras vacunas que sí funcionen en el futuro, o en general se va a generar desinformación y la desinformación va a generar mayores problemas. Realmente el caso aquí se vuelve uno de coordinación humana y coordinación institucional. Y solo con la apropiada coordinación institucional y humana, el trabajo científico puede ayudar. Segundo punto. Ahora, sobre sistemas agroalimenticios. Este mes hemos tenido dos estudios gigantescos que compartí en un reel de Instagram, pero solo les voy a explicar uno ahora. Los dos estudios examinan el ambiente a nivel global en formas en que nunca antes se había hecho. El que les voy a explicar y que me parece el más relevante es sobre degradación del suelo y su correlación con la productividad agrícola. Ahora, tú pensarías que es obvio que cuando se degrada el suelo, eso produce menos alimentos. Es básicamente la definición de degradación del suelo, que pierde sus capacidades productivas. Pero no del todo, porque la definición de degradación del suelo es un poco más compleja, tiene distintas dimensiones. Más bien significa que el suelo pierde algunas de sus funciones ecosistémicas. Y eso puede implicar muchas cosas que afectarían de manera distinta a la productividad agrícola. Se podría decir que la degradación del suelo implica compactación de la tierra o carga de microorganismos, etc.
Y lo fascinante, como reporta este estudio, es que la literatura científica no había realmente precisado si la degradación del suelo causa realmente menos productividad agrícola. Al parecer, incluso algunos estudios sugieren que la incrementa. Pero el problema es que todos estos estudios son en casos pequeños, en sistemas ecológicos distintos. No teníamos realmente un estudio a gran escala comparando diversos sistemas ecológicos, su degradación del suelo y sus niveles de productividad hasta ahora, que tenemos un estudio global del planeta entero. Y pues los resultados de este estudio están clarísimos. La degradación medida en estos múltiples términos, en erosión, en compactación, en carbono orgánico, en agua, en cobertura vegetal, con todos estos factores considerados, en general, la degradación del suelo causa menos productividad. Ya era más o menos obvio, pero ahora hay evidencia sólida a nivel global. Ahora, un asunto muy interesante aquí que descubren los autores. Como ellos lo notan, la degradación del suelo es algo que usualmente se relaciona con las naciones pobres. Es la típica idea. Piensen cómo concebimos a África. África, la tierra pobre con un suelo pobre que no puede producir suficiente comida. Pero el estudio más bien desmiente esta perspectiva, porque muestra que algunas de las naciones más industrialmente desarrolladas en la agricultura son las que tienen mayores pérdidas en productividad a causa de la degradación del suelo. Lo que tiene sentido, porque la agricultura industrial degrada el suelo y no tiene como prioridad el restaurarlo, solo el encontrar otras tecnologías para seguir explotándolo. El resultado principal, en fin, es que tenemos grandes yield gaps a nivel global. O sea, tenemos grandes vacíos de producción que podríamos tener, pero no tenemos porque nuestro suelo no está lo suficientemente sano para producir lo que podría producir. Y esto lleva a una posible conclusión muy importante. Y es que tal vez no necesitamos tanta industrialización y tecnologización de la agricultura. Más bien necesitamos un enfoque en el mantenimiento del ecosistema y parece que ese cuidado ambiental nos otorgaría más alimentos. Tercer punto, sobre la metaciencia, el estado de la ciencia global. ¿Qué descubrimientos tenemos esta semana? Bueno, un asunto. ¿Tú sabías que muchísimas compañías alrededor del mundo publican artículos científicos? Tal vez no, pero en realidad eso tiene muchísimo sentido. Grandes farmacéuticas y sobre todo grandes compañías tecnológicas tienen sus propios departamentos de investigación. El sector privado hace ciencia. Ahora, el sector privado podría mantener sus descubrimientos en secreto o solo hacer público lo que patentan. Pero también pueden beneficiarse de publicar esos resultados de esas investigaciones porque eso les permite obtener feedback de la comunidad científica y también les permite ganar legitimidad con expertos y con el público. Y en realidad no pierden nada al hacer eso porque igual pueden hacer sus patentes. Eso suena como un sistema saludable. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la noticia aquí? Lo que sucede es que al parecer la gran mayoría de las empresas de inteligencia artificial no publican sus resultados, no publican sus investigaciones. Este estudio, todavía en versión preliminar, observó a todas las firmas unicornio, o sea, empresas que valen más de $1 billón en inteligencia artificial alrededor de todo el mundo desde 1988, o sea, una muestra bien completa, y observó sus publicaciones científicas. En total tenemos 317 firmas de inteligencia artificial que valen $1 billón. Más de la mitad de ellas, 52.4%, no tiene ni una sola publicación científica. Solo el 10% de estas firmas concentra el 96.8% no de las publicaciones, sino de las citas. O sea que solo el 10% hace las únicas publicaciones que son relevantes como para que otros científicos hagan referencias a ellas. También podemos comparar esto por regiones. La mediana de publicaciones, o sea, no la media, no el promedio, sino la mediana, el número que está ahí en el medio, entre todos los números posibles. La mediana de publicaciones en los Estados Unidos es 0. En Europa es 1. Y en China es solo 3.5. En todas las otras partes del mundo también es 0. En general, pues parece que las empresas chinas publican más. El 65% de ellas publican. Lo que tiene sentido, China le ha puesto mucha atención al desarrollo de su sistema científico, aunque creo que esperaría más del 65% yo. Y ahora, la comparación importante, ¿cómo se compara el número de publicaciones de firmas, de empresas privadas, con las publicaciones de los científicos? Bueno, en el 2016, todas estas firmas combinadas, cada una con más de $1 billón, muchísimo más dinero de lo que un investigador jamás va a ver, hicieron 23 publicaciones. 2016. Obviamente desde entonces ya estaban desarrollando estas tecnologías, pero luego estuvo el boom de la IA en el 2022. Entonces este número aumentó y para el 2025 se hicieron 950 publicaciones científicas. ¡Wow! ¡Qué gran alza! Bueno, ¿cómo se compara esto con lo que hacen los científicos? Lo que hacen los científicos independientemente con mucho menos dinero y mucho menos tiempo. En el 2016, en general, el mundo científico produjo 123.000 publicaciones sobre inteligencia artificial
Y en el 2025 se hicieron 919.000 publicaciones. 919.000 publicaciones. Bueno, entonces parece que las empresas de IA no publican sus descubrimientos. Dale. ¿Por qué eso nos importaría? Bueno, nos importa por una razón fundamental. Las empresas de inteligencia artificial, como toda empresa de tecnología, para vender sus productos, te dicen todo lo que su producto puede hacer. Claude o ChatGPT te van a decir que su último modelo tiene mayor capacidad de razonamiento, que acierta con mayor frecuencia, que produce menos alucinaciones, que cuando crea código este tiene menos errores. Y pues esto se tiene que probar. Y se tiene que probar con estudios bajo estándares científicos y luego esos estudios examinados por expertos externos sin conflictos de interés. Y eso es exactamente lo que el sistema de publicaciones científicas hace. Esa es su función. ¿Y ahora qué significa esto? Hay distintas formas de interpretarlo en realidad. Una interpretación es que tal vez esto significa que las empresas de inteligencia artificial que todo el tiempo nos están diciendo que se preocupan por el desarrollo humano, que tanto hablan de cómo la IA va a solucionar tantos de nuestros problemas, va a descubrir tantas curas para enfermedades. Si realmente les interesara el desarrollo humano y social, entonces estarían asegurando de poner sus resultados en el sistema científico que ya tenemos, porque ese sistema ya está hecho para permitir ese desarrollo de tecnologías para el bienestar humano. Y ahora, por supuesto, es cierto que hay muchísimos problemas con el sistema de publicaciones científicas global, muchísimos y muy grandes problemas. Pero estas empresas tienen el dinero y los recursos para utilizar medios de publicación alternativos. Existen repositorios abiertos. E incluso estas propias empresas podrían promover sus propios sistemas de publicación y de acceso libre. Pero parece que nada de esto les interesa. Y el estudio pues también midió eso. Todos esos estudios que se contaron también incluyen publicaciones en bases de datos de acceso libre. Entonces parece que realmente el avance del conocimiento humano y de las tecnologías no es algo que les interesa. Y para terminar, una lección sobre Japón, una del japonés y una personal. Sobre Japón, bueno, hace unos días Vladimir Putin visitó el Japón. Bueno, en realidad no. Putin viajó a una isla, a Etorofe, que los rusos llaman Iturup, que está en disputa entre Japón y Rusia. Yo no sabía que habían terrenos en disputa entre Japón y Rusia. Y Rusia es quien viene ocupando ese territorio. Y al parecer esta disputa viene desde 1855, aunque se puso más caliente desde la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, no es solo esta pequeña isla que Putin visitó la que está en disputa. Es el archipiélago entero de las islas de Kuril, que están al norte de Hokkaido, la zona más norte de Japón. Y como les dije, la disputa se puso especialmente complicada después de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces parece que no ha habido ningún concreto tratado de paz solucionado, firmado, terminado para solucionar la situación, lo que significa que en teoría un pedacito de la Segunda Guerra Mundial sigue inconcluso. Y obviamente que Putin haga esto es una provocación a los japoneses, aunque no sé qué es lo que significa o qué es lo que implicará en términos políticos. Hai, 次は日本語のレッスンです。はい、もう一回選手の物語を練習したいんです。ごめん、2週間前、京都で開催されたダンスワークショップに感謝しました。その名は京都暑い夏です。インスタのフィードにふっと流れてきたんです。まさに探してたものだと思ったんです。それで頭の中にずっとあったんです。そしてついに思い切ってやってみようと決めました。アベル、とにかくやってみろよと思ったんです。そう思ったんです。やってみろよ。自分が体が動かすのが好きだし、パフォーマンスが好きだって分かってたから、やるべきだと思ったんです。それだからお金のことに気にしなかったし、自分に少し遅いという事実も気にせず申し込んだんです。楽しかったよ。めっちゃ楽しかった。Y ahora, una lección sobre la vida. ¿Saben de la situación de Hank Green? Es el último drama grande del internet, sobre todo en el mundo anglosajón. Este tipo, Hank Green, es un youtuber gigantesco de educación que tiene como 20 años en el internet y él reveló hace poco que usaba a la IA en sus videos. Y ahora todo el mundo está empinchadísimo con él. Y hay un montón de gente que le está haciendo videorespuestas. Yo vi algunas y vi que mucha gente está diciendo que el punto de estar en YouTube debería ser el de comunicar. Es el expresar lo que uno tiene adentro. ¿Y cómo podrías expresarte si alguien más, si una máquina está escribiendo por ti? Y ese es el tema que me interesa, más allá del tema de la IA. Porque eso me hizo pensar que yo en realidad no estoy buscando expresarme. No es la principal cosa que estoy buscando. Lo que yo estoy buscando es participar. Estoy buscando ser parte de algo más en este país que realmente aísla tanto a la gente. Y puedo entender, puedo ver cómo es que comunicarme aquí puede ayudarme a lograr ello, pero todavía no estoy seguro de cómo.
Y por cierto, yo no uso la IA en lo absoluto para hacer mis videitos. Y bueno, eso es todo por hoy. Les quiero mucho. Cuídense mucho. Coman bien. Vivan sano. Recuerden que la ciencia es política y compañeros científicos y no científicos, hay que tomar control sobre el sistema de publicaciones, sobre las casas de publicación científicas. Cuídense mucho. Chao, chao.